UAC 89.5 FM. Radio Universidad. La cultura universal. 8:30. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta brevemente. En esta ocasión vamos a interrumpir la serie sobre la Revolución Mexicana y vamos a dar un adelanto de programas que ya no tardan en llegar acerca de la Fundación de Querétaro. Hay mucha temática para abordar en esta cuestión. Hoy nos vamos a enfocar a uno de los documentos más precisos, con mayores datos, que realmente es digno de ver. Se llama La Relación Geográfica de Querétaro, del año 1582. La comentaremos en esta ocasión. Cabina de controles se encuentra el señor Carlos Bravo. Y aquí, bueno, ya en el panel estamos Esteban Galván Reséndiz y un servidor, Raúl Rodríguez Lucio, ya listos para este programa. Y bueno, esperamos su participación a los teléfonos 1-92-12-93. Si usted quiere mandar mensajes de texto, tenemos el 44-23-22-1077, o bien ya inició nuestra transmisión en Facebook. La puede encontrar en la página Ecos de la Antigüedad o en Radio Universidad 89.5 de FM. Ambas de Facebook están transmitiendo lo que está aconteciendo en este momento. Amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta, por fin, fresca mañana. Ya ayer llovió, era más que justo y necesario, y créanme que estamos muy a gusto aquí con este clima amojado, clima fresco, en fin. Muy a gusto, y pues saludo a mi compañero Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias, Raúl. Buenos días a todos nuestros estimados radioescuchas. Pues sí, ya estamos disfrutando de una mañana fresca después de unos días pasados pues bochornosos, sí, porque nada más amenazaba lluvia y caían unas cuantas gotitas que alborotaban el calor. Y pues hoy pues parece que está lloviendo acá para el poniente de la ciudad, hacia lo que sería el estado de Guanajuato. Se ve bastante negro, entonces pues imagino que para aquellos lugares ya para paseo será ya, seguramente sí está lloviendo muy fuerte. Se ve el cielo bastante negro y no sé, tal vez minutos más tarde nos alcance la lluvia aquí. Así es, sí. Rápidamente, antes de irnos a nuestra primera interpretación, Esteban, danos todos, porque no nada más soy yo, son todos los que nos están viendo, una opinión general de que te merece este documento, el cual vamos a abordar en esta ocasión, a los hechos del momento del contacto de españoles aquí en la
zona de Querétaro, de esta relación geográfica? Bueno, en sí la relación tiene una historia bastante peculiar, muy interesante, de cómo se escribe, en cuánto tiempo se escribe, su viaje a España, cómo se mueve allá en diferentes archivos y finalmente aparece en México, y no precisamente en Querétaro, sino en San Luis Potosí. Sí. Y bueno, hay un queretano que pues justamente se conoce como el padre de la historia de Querétaro, me refiero a don Valentín Frías, que pues a principios del siglo XX, 1906 aproximadamente, publica esta relación en uno de sus libros, La conquista de Querétaro, junto con otras relaciones, otras historias que, bueno, seguramente él tuvo oportunidad de ver en algunos libros antiguos. Y bueno, pues durante muchos años, durante décadas, esta relación fue el documento más importante para conocer la historia de Querétaro. Además de, bueno, esa tradición tan bonita que nos habla de ese mito que nos habla de la fundación de Querétaro, ¿no? Una fundación mágica, por decirlo de alguna palabra, que bueno, a los que somos románticos nos encanta escucharla y comentarla. Pero como digo, durante muchas décadas fue el único documento importante que hablaba sobre la fundación de Querétaro, y como vamos a ver adelante, veremos que pues es aún antes de la llegada de los españoles a estas tierras, cuando ya se hablaba de Tlaxco, el nombre original de la ciudad. Y bueno, pues ya a finales del siglo XX, pues ya vienen investigadores más serios que se dedican, bueno, no quiero decir que don Valentín no haya sido serio, realmente digo, con más conocimientos científicos se dedican a hacer una investigación más profesional, y pues nos han dado datos ahora pues increíbles, muy cercanos realmente a la fundación de Querétaro. Así es, sí, todo este compendio del cual, entre tantos documentos que juntó don Valentín Frías, principios del siglo XX aproximadamente, uno de ellos es la relación de Nicolás, en combinación con lo que dice esta relación geográfica, bueno, se va tejiendo una especie de leyenda muy romántica sobre los hechos que ocurren y que festejamos año con año, pero que aún desde mi punto de vista pues faltan ver algunos detalles que quizás, quitando lo milagroso, yo sigo, por ejemplo, sin descartar que haya habido una pelea incruenta en la Loma de Sangremal. Me resisto a creer que haya sido pues un invento franciscano, por llamarlo de alguna manera, y me parece que está basado en alguna cuestión de realidad, incluso esa famosa comida donde se pacta cómo va a ser la rendición de Querétaro entre españoles, que se da en la cañada de aquí donde viene Mauro, que está aquí con nosotros, Mauro Rivera. Todo eso no tiene que estar en algún lado, y no es simple y sencillamente un cuento, sino como nos explicaba en alguna ocasión la arqueóloga Elizabeth Mejía, hubo muchas fundaciones, entraban y salían, y al menos han quedado testimonios de lo que se ve de estas, digamos que en 1530 y 31 hubo varios ires y venires de que llegaban, se iban, y volvía a quedar la situación en status quo como estaba anteriormente. Definitivamente, Raúl, es cierto, pues como mencionaba, a finales del siglo XX, ya a principios de los investigadores le han dedicado muchas horas de trabajo a esto, se han descubierto documentos que dan mucha luz sobre esto. Y bueno, dejando a un lado el romanticismo, pues si nos vamos a los datos duros, pues sí, falta todavía investigación, y si hay oportunidad más adelante comentaré una anécdota que acabo de escuchar rápidamente en Radio INA, que fue algo interesante, de cómo se van dando las cosas. Y pues hace todavía un par de años que hablamos de este tema, teníamos dudas acerca de ese mapa que se perdió de la famosa relación de la que estamos hablando hoy, y que no sabemos dónde está hasta la fecha. Sí. Pero escuchando a este investigador, que por cierto ya olvidé su nombre, no tuve la precaución de anotar su nombre, pues él habla de otros casos muy parecidos y de cierta frustración que tuvo cuando él pues todavía era estudiante,
implica un libro de Matos. Sí. Recordemos que él es uno de los expertos. Eduardo Matos. Sí, Eduardo, Moctezuma, exacto, sí. De los expertos en la cultura mexica, más grande de México, digamos, que es el que pues ha estudiado toda su vida este tema. Es uno de los principales investigadores y coordinador de la investigación que se hace en el Templo Mayor, en la Ciudad de México. Entonces, bueno, más adelante contaré esta anécdota relacionándola con nuestra relación geográfica de Querétaro. Saludos a José Quesada, ya nos está viendo. Noemí Sosa, desde Nueva York, saludos a Noemí. Felisa Hernández, siempre con más de una forma de conocer, y Maribel Martínez también ya está aquí viendo. Bueno, gracias, y bien, amigos míos, regresamos. Nos llegó un mensaje de texto. Dice: hola, amigos, buenas tardes. Listo para el programa. Buenos días, maestros. De hecho, ya está lloviendo en la zona industrial. Entonces, es un teléfono con terminación 2321. Bueno, pues sí, ya aquí también ya estamos viendo que está lloviznando, en fin. Ni hablar, así es esto. Esteban, bueno, vamos a empezar a ver ya en sí el documento. Preliminarmente, ¿qué nos puedes contar? Sí, antes de comenzar también quiero dar respuesta a una llamada que tuvimos hace unos minutos, donde preguntaban que repitiera cuál era el nombre del libro al que hacía referencia y donde vienen este tipo de relaciones mencionadas. Bueno, el libro se llama La Conquista de Querétaro,
y el autor es Valentín F. Frías. Sí. Sería cuestión de preguntar en la librería cultural del centro. A ver si lo tienen. Lo tienen por ahí, porque ya son ediciones Yo aquí tengo antiguas. uno que se llama 16 relaciones de Querétaro, que salió en 1977, está todo deshojado. También aquí viene, hemos visto, no está completa, pero vienen también varios documentos de Querétaro muy importantes, hecho por gobierno del estado de aquel entonces, que era Calzada, Calzada Rubirosa, acuérdate ya de aquellos románticos tiempos, ya hacían 73, 79 más aproximadamente. O menos ya también hacían sus libros y estaban metidos en la cultura, no nada más ahorita. Sí. Así es. Y pues qué buenas colecciones de libros se hicieron en todos aquellos años. Sí. Conservamos, pues bueno, de nuestro querido ex rector, pues ya difunto, ¿no? Guadalupe Ramírez Álvarez, que tanta información nos dejó, una biblioteca pues maravillosa, la que tenía el licenciado Ramírez, y bueno, pues también otro licenciado Septién, bueno, todos ellos pues eran libros que se publicaban gracias muchas veces al apoyo tanto de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro como del gobierno estatal. Sí, todos estos personajes, sí, hay que recalcarlo, antes de que llegaran los historiadores que actualmente nos gobiernan, que desde fines del siglo pasado, desde David Wright para aquí en adelante, que son varios los que han aportado, esta gente, Valentín Frías, José Guadalupe Ramírez y Álvarez, Manuel Septién, y por ahí Fernando Díaz Ramírez, me parece. También, sí. Todos ellos, aunque no eran historiadores, era gente interesada en la historia, e hicieron lo que pudieron dentro de su tiempo de conservar escritos, de hacer algunas redacciones, observaciones, y gracias a ellos se pudo contar con material para investigar actualmente, donde bueno, ya esta ciencia está más desarrollada, tiene más método, y por eso, bueno, ha habido la oportunidad de encontrar más y más documentos y así estudiarlos y que nos den más información. Así es, Raúl. Y bueno, pues ya respondiendo a tu pregunta, la cuestión aquí que vamos a mencionar es el origen de la ciudad de Querétaro. Y uno de los primeros datos que tenemos, pues lo encontramos en el Códice Mendocino, donde se habla que Moctezuma y Huilcamina, el primer Moctezuma, ya le tenían que rendir tributo la población de Tlaxco, que pues muchas veces se ha confundido con la ciudad de Taxco, Guerrero. Pero bueno, en los mapas, cada ciudad tenía un símbolo especial, y esta pues estaba muy cerca de la Ciudad de México, entonces era muy complicado pensar que realmente fuera Taxco, Guerrero, entonces era Tlaxco, y estamos hablando del año de 1446 de nuestra era, cuando ya hay esta relación de un tributo que tiene que dar la ciudad de Tlaxco o la población de Tlaxco a Jilotepec. Sí, este informe nos lo hace llegar otro queretano, Carlos de Sigüenza y Góngora, un gran, digamos, un gran sabio de la época colonial de los tiempos de Sor Juana Inés de la Cruz. En su libro Glorias de Querétaro, se encuentra este códice y habla de una incursión militar en el año que acabas de decir de Moctezuma primero aquí, y oficialmente pues digamos que aquí hasta acá llegó el Imperio Mexica, aunque muchos historiadores a fines del siglo pasado no lo querían creer porque faltaba información. David Wright era uno de ellos, pensaba que esa frontera estaba un poco más al sur y todo, pero no, sí, era definitivamente aquí. Sí, eso fue lo interesante de esta población, donde pues se conjugaron, se concatenaron diferentes culturas, los michoacanos, que también los conocemos como purépechas, sí. Pues esa gama enorme de población que pues los españoles, para evitarse problemas, pues simplemente dijeron son chichimecas y nos evitamos problemas, pero pues básicamente jonases, chimpases, y me faltan los pames.
que eran los más, entre comillas, los más tranquilos, civilizados. sí. Sí. Entonces Sí. aquí se conjugaba eso junto con los otomíes, que bueno, que pues aquí comerciaban con todo este tipo de culturas. Había ese, como que era la famosa tierra de nadie, donde pues podían llegar, olvidarse un poquito de sus rencillas, porque vamos, los jonases sobre todo, qué problema Sí. dieron a todas Sí. las culturas de aquí, porque Así es, sí. no se dejaban dominar tan fácilmente, y los españoles pues también la sufrieron. Todavía en 1700 estaban luchando, sobre todo acá en Sierra Gorda. Así es. Entonces Sí. pues ya nos habla de lo belicoso que eran estos grupos que habitaban toda esta región. Y bueno, pues aquí, como bien mencionas, pues se han encontrado piezas, se han encontrado zonas. Pues una de las últimas que, bueno, por decirlo de alguna manera, pero ya tiene más de 20 años en estudio, es la de el pueblito, el cerrito ahí del pueblito, ahí donde está la pirámide, Así que es, sí. bueno, hace muchísimos años, a finales del siglo XX, estudiando algún diplomado, pues estaban comenzando, ¿no? Las investigaciones, ya habían descubierto parte de la pirámide. Y bueno, en aquella época, recuerdo, nos hablaban de aproximadamente 20 años para empezar a dar resultados. La cuestión es de que pues ya se cumplieron los 20 años y pues estamos viendo algo muy grandioso, estamos descubriendo muchísimas cosas sobre esto. Y pues aún nos falta mucha información, pero ya nos hablan de que se han encontrado influencias teotihuacana, por ejemplo, en la cuestión de pedernal, que pues aquí no se da en ese tipo de pedernal aquí, se daba ya en Teotihuacán, por ejemplo. Entonces, pues esto nos habla de lo variante que era esta frontera y de la intensa actividad económica que había, mientras unos vendían pieles de animales, flechas, arcos, que para esos eran muy buenos, por ejemplo los jonases, con otro tipo de productos de algodón principalmente, que traían los mexicas a esta región. Sí, sí, hablando propiamente ahí en el pueblito de la pirámide, creo que llevamos los diplomados más o menos al mismo tiempo, fines del siglo XX, principios del siglo XXI, nos llevaban para estudiar y nos explicaban 3 fases de construcción que estaban claramente diferenciadas. Ya estaba ahí el arqueólogo Daniel Valencia y Sí. nos hablaba de la etapa Teotihuacán, claramente para que fuera fácilmente identificable, la etapa tolteca o tula y la etapa chichimeca. O sea, ya estaba sobrepuesto como una forma de cebolla, se podían ver claramente en aquel entonces ese tipo de investigación que están haciendo. Y ahorita ya se consolidaron 2 lados de esta pirámide y ya se ve mucho más atractiva que en aquel entonces, pues todavía parecía un cerro. Apenas en las faldas se habían encontrado esas 3 partes de construcción, se habían sacado algunos elementos que diferenciaban muy bien esas etapas. Y recuerdo que nos explicaba David Wright que a su forma de ver, al momento que realmente en la zona de Querétaro era parte de una Mesoamérica civilizada con mucha cultura, mucho accionar de muchos pueblitos que estaban aquí cerca, que han sido encontrados, pero que hubo una gran catástrofe al momento de la caída de Tula, y se habla de que pues viene la frontera mesoamericana, se va más al sur y al parecer queda fuera de esta zona donde empiezan a pulular una serie de chichimecas por todas partes. Y según David, así se quedó hasta la llegada de los españoles, pero no, en efecto, ya los aztecas empezaron a hacer incursiones para volver a traer esa frontera hacia el norte. Pero bueno, ya más centrado, si quieres, abordamos lo del libro, bueno, la relación geográfica. ¿Qué es la relación geográfica? ¿Cómo salió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué pretendían con esto? Pues sí, recordemos que en ese momento ya gobernaba
pues todo este nuevo imperio donde no se ocultaba el sol nunca, Felipe II. Así es. Y bueno, pues Felipe II vivía pues en Europa, en España, y no tenía la menor idea de qué tan grande era su posesión. Solamente sabía que el sol nunca se ponía en todas sus propiedades. Entonces tienen la idea de que le envíen de todos estos lugares que están bajo el dominio español, pues le envíen una relación, esto es información de cómo es el lugar, quién lo habita, cómo era antes y cómo es ahora que están los españoles, si habitan muchos españoles, si habitan en conjunto con los indios, o hay un pueblo especial para españoles, un lugar especial para indios, cuáles son sus costumbres, qué tipo de plantas medicinales se utilizan para curarse, qué es lo que comen, lo cosechan, lo cazan, en fin. Él quería saber era una todo. Curiosidad bastante grande, ¿no? O sea, Sí. que había muy loable desde mi punto de vista, puesto que dio pauta a una investigación muy seria en todas las colonias americanas. Se tuvo que acatar, fue una orden, ¿no? Sí. Del rey, que se tenía que hacer así, lo cual pues, ayudó mucho a rescatar la historia. Así es, y bueno, pues tenemos entonces a Juan de Obando y Godoy, que es el visitador de Indias, y bueno... es el que trae la orden. La ¿no? orden, exactamente, Sí. para que pues todas las personas que tuvieran algún puesto público, que gobernaran, pues se pusieran manos a la obra, designaran alguna. Entonces, pues viene él aquí a la Nueva España. Con esto estaríamos hablando aproximadamente de 1569, y para nada más que pues muere un tiempo después, y bueno, de esto se encarga Juan López de Velasco, que en 1571 él era el secretario de Godoy, de Obando y Godoy, y bueno, pues muerto pues él toma las riendas de la famosa del famoso cuestionario. Él crea el instructivo y memoria que tienen que responder los gobernantes de Nueva España para que se pueda informar a Felipe II. Bueno, en Querétaro se encuentra, ya es alcaldía mayor. Sí. Recuerdo que se fundó como pueblo de indios 1531, después pasa a ser alcaldía menor con la influencia y trabajo de los Tapia, y bueno, ya para 1582 pues ya está, ya es alcaldía mayor, y es Hernando de Vargas quien recibe la instrucción de Jordán Casano. Así es, sí. Y pues bueno, este señor Hernando de Vargas dice, bueno, pues a quién le pongo a trabajar en esto, Sí, ¿no? ¿Quién se va a hacer ¿quién cargo? se cargo de esto? Porque de pues, él ya tenía trabajote bien pues andaba grande, preguntando, hacerla de investigador realmente. Sí. Y pues esto cae en Francisco Ramos de Cárdenas. Así, sí. Él es el que pues tiene que empezar la investigación por orden de Hernando de Vargas, y bueno, se pone a investigar, empieza a buscar algunos documentos que conservaban por ahí en la alcaldía, empieza a entrevistar a las personas de mayor edad en la ciudad, tanto españoles como indios. Recordemos que, bueno, originalmente la ciudad de Querétaro se funda como pueblo de indios, entonces la mayoría de la población era de origen indígena, básicamente otomís. Sí. Y bueno, para 1582 pues todavía vivían muchos que en el momento de la fundación o eran niños o habían escuchado de sus padres lo que había acontecido alrededor de esto. Mira, ya estamos a la mitad de nuestro tiempo. José Quesada Foz dice que está despierto desde las 4 de la mañana. Qué bárbaro, sí. Gabriel Tort, buenos días al panel. No se ve a José Quesada, es que no está José Quesada, sí, por eso no se ve, pero ya va a estar de hoy en 8.
Bien, amigos míos, 192-12-93, teléfono en cabina, 44-23-22-10-77 para mensajes de texto, y aquí en la transmisión de Facebook, a través de la página de Ecos de la Antigüedad, podemos recibir sus mensajes. Los dejamos para la identificación de nuestra emisora y con el señor Carlos Bravo, que nos va a dar una segunda interpretación musical para enseguida regresar a la segunda parte de este programa. Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad. La cultura universal. 9 en punto. Bien, amigos míos, ya iniciamos la segunda parte de este programa y bueno, pues continuamos con los avatares de lo que fue este documento, el gran trabajo que se le encomienda a Francisco Ramos de Cárdenas. Yo creo que ha de haber usado bastante gente para este tipo de entrevistas. 1582, pues acaban de pasar como 50 años, ¿no?, del momento de contacto. Quizá los muy viejos recordaban algo y pues sí obtiene información, sí, definitivamente, sí muy valiosa de todas maneras. Es interesante mencionar que esta relación de 1582 es la tercera encuesta que se hace. Se hizo antes, algunos años antes, en el 70-71, una primera
que eran 130 y tantas preguntas. Después, años después, se dicen, no, pues son pocas o no están bien dirigidas las preguntas. Se hace un segundo cuestionario, perdón, de cerca de 200 preguntas. Entonces, bueno, ya era extenso aquello. Y finalmente, ya para el 1579, se imprime este último cuestionario, que bueno, se aplica en Querétaro hasta 1582, para ser exactos, comienza un 20 de enero de 1582, y en 10 semanas, porque para el 30 de marzo tuvo que trabajar fuerte Ramos de Cárdenas, entrega todas las entrevistas realizadas, todos los resultados, donde él menciona que pues sí, tuvo que leer algunos documentos viejos, tuvo que entrevistar a muchos indígenas, principalmente otomís, personas de edad, imagino que si alguien de 15 años, pues ya 50 años después tenía 65, entonces todavía estaba bastante lúcido, 65, 70 años, podían recordar algunas cosas. Y bueno, pues todo esto lo va contestando Ramos de Cárdenas, y lo entrega, les digo, un 30 de marzo de 1582. Tiempo récord, sí, definitivamente. Aún hasta para nuestros tiempos. Sí, y fue una investigación bastante completa. Esta relación consta de 50 preguntas, donde, bueno, como mencioné hace rato, pues lo primero, los españoles, ¿dónde habitan? ¿Cómo se llama el lugar en la actualidad? Bueno, me refiero a la ciudad de 1582, y cuál era su nombre anterior, si se había creado la población, la ciudad en ese momento, o el pueblo, o lo habían refundado o habían llegado a habitar donde antes estaban los indígenas como señores de estas tierras. Y bueno, empieza a dar, lo interesante de esta relación es que le da todo el mérito a la familia Tapia. Sí. A Fernando de Tapia, alias Conin. Así rápidamente recordemos que Conin no era natural de estas tierras, él venía de Nopala, Hidalgo, por ahí hay registros que hablan muy bien de él, era un posteca, esto es un mercader, andaba comerciando, por eso conocí esta situación. Él vivía en Jilotepec, allí había casado con la hija de uno de los principales, una princesa, de ahí entonces pues no estaba tan mal Conin, o Coni, también como se le conoce, que por cierto traducido al español actual pues significa ruido. Y pues le toca ver la llegada de los españoles a la Gran Tenochtitlán, cómo se va dando toda la historia, cómo cae la Gran Tenochtitlán, y viendo tantos horrores de esta guerra, pues decide él junto con 30 familiares, entre amigos y parientes. Es curioso que dan el número, ¿no? Más nos podemos imaginar el grupo otomí que parte de ahí de Nopala, con el susto de la terrible caída de la Gran Tenochtitlan a buscar mejores tierras que ya conocían gracias a que Coni era un pochtecatl, y sobre todo que se van al parecer a la zona de la Cañada, donde había unas cuevas donde probablemente había chichimecas pames que tenían las dos formas de vida, la nómada y la sedentaria, puesto que sabían cultivar, y entonces ahí parecen establecer un poblado, ¿no? Un poco más organizado. Así es, bueno, llegan realmente, yo creo que la población ya existía, como era lo que comentaba ahorita en el intermedio, las personas de radio no escucharon lo que comentaba aquí con Mauro, que a mi parecer, estas comunidades no vivían en un núcleo, sino estaban dispersas. Y le comentaba que dentro de mi experiencia, hace algunos años con los zapotecas en la Sierra Mije, en la parte alta, en la Alta Mije de Oaxaca, todavía era eso, que en el centro pues estaba su iglesita y su delegación. Si acaso vivía una o dos familias por ahí cerca, pero para visitar al resto de la población pues había que caminar, en algunos casos, cerca de 1 kilómetro o un poquito más, en plena sierra, para llegar a donde habitaba esta familia. Y bueno, pues dice uno, si esto es en la actualidad, estamos hablando del 2003, 2004, que
bueno, en todos estos años que anduve por allá, me di cuenta de esto, de que no vivían en un núcleo, sino que estaban dispersos. Pues imagino que en aquella época era algo parecido. Unas familias vivían aquí cerca, aprovecha que, pues como no está tan poblado y están esas cuevas abandonadas, pues llega Conin ahí pues a guardar sus cosas, a vivir en estas cavernas. Como bien mencionas, yo también creo que eran pames, eran los más tranquilos y eran seminómanas, ya no salían tanto, pero parte también de esta población, de este famoso Tlaxco, pues estaba de este lado del Sangremal. Así es, sí. Entonces, de ahí que, bueno, estaba extendidos en toda esta región, tal vez un poquito más allá de la Cañada, un poquito más hacia acá, y pues había un punto donde se comerciaba, que sospecho yo era el Sangremal. Sí, yo también sospecho que sí, se habla de un tianguis, ¿no? Donde se podían ver tanto purépechas como mexicas conviviendo en paz sin estarse peleando, puesto que eran, como quien dice, las dos potencias de la náhuatl en aquel entonces, y Querétaro lo tomaban como algo neutral. Entonces, una de las preguntas que me surge es qué tan fuerte o tan grande estaba el tianguis que se hablaba, o qué tanta infraestructura había alrededor, puesto que en documentos posteriores se habla de que había unos solares a nombre de un tal Nanacash. Esto es ya en lo que encuentra Urquiola en los documentos de Sevilla, y que Nanacash probablemente era el Conin que estaba ahí, que tenía posesiones allá en la Loma de Sangremal, lo que da a pensar que había una población ahí, y que también se sabe que fue objeto de una verdadera guerra, una trifulca que se da. Ya encontramos las noticias precisamente en el año de 1531 con la famosa incursión de Maximiliano de Angulo, uno de los generales de Nuño Beltrán de Guzmán, lo cual nos da a entender que esta zona tenía cierta estructura, civilización, y unas áreas como que a mí no se me hacen tan dispersas, quizás de gente que estaba conviviendo por aquí, por estos rumbos. Sí, definitivamente tiene que ser así, al menos yo así también lo siento. Sí. Años después, al hacerse un juicio, uno de los testigos que vino precisamente con Maximiliano de Angulo nos habla de que en este cerro, o en la explanada de la punta de la cima de este cerrito, se da una batalla bastante fuerte. Sí. Entonces, hasta menciona el nombre de este cerro, Yontlepe, ¿no? Jilotepeque. Sí, Jilotepeque, ya españolizado. Sí. Entonces, pues nos habla de eso. Yo siento que sí, simplemente visitándolo hoy, quitemos el Calvarito, quitemos el barrio de la Cruz, quitemos el convento, la escuela, vayámonos hasta los arcos, a donde inicia el primer arco exterior, y un poco hacia después de San Francisquito. Pues si vemos, es un área bastante grande. Enorme, sí. Entonces yo creo que sí era un mercado pues importante, y además pues era un lugar relativamente limpio, por decirlo de alguna manera, sin tantas peñas, sin tantos cactus, en fin, y lo suficientemente interesante como para poder organizar un pequeño enfrentamiento, ¿no? Tal vez no ejércitos muy grandes, pero sí darse. Entonces, si quitamos algo de eso, yo creo que sí, era importante. Entonces, pues, de la Cañada ahí, pues, caminando a un buen paso, pues yo creo que en una hora y media estaban los comerciantes ahí, listos para trabajar, para hacer su vendimia, otros para comprar. Siento yo que entonces, pues sí, era un lugar importante. Más abajo, en las faldas de este Sangremal o Jilotepeque, recordemos que se encuentra ya hacia lo que ahora es el centro de la ciudad de Querétaro, hacia el Jardín Cenea, pues está el convento, y bueno, la iglesia y exconvento de San Francisco. Así, sí. Y recordemos que hace algunos años, haciendo algunas adecuaciones allí a la calle de Corregidora y tratando de arreglar algunas cuestiones de la cimentación de San Francisco, encontraron indicios toltecas. Sí. Entonces, quiere decir que seguramente por aquí
había algún tipo de pirámide, algún tipo de oratorio, en fin, no habría que investigar más, escarbar debajo de ese convento a ver qué se puede encontrar, porque recordemos que era costumbre de los españoles que donde había un oratorio importante indígena, pues había que construir algo español, algo católico, y en este caso pues eran las iglesias. Sí, a veces no es tan fortuito el asunto y al parecer está un poco más complejo de lo que pudiéramos poner. Nos saluda José Antonio Mendoza Pesquera. Saludos, Toño. Ya viéndolos hace rato, escuchando en el auto. Gracias a compañero tuyo, ¿verdad? Sí, compañero de generación de preparatoria. Sí. Bueno, desde la primaria, si mal no recuerdo. ¡Qué barbaridad! En el Queretano. Pues sí, no había tantas escuelas como hoy y realmente pues los hermanos maristas aquí en Querétaro son muy queridos. Sí. Y más en aquella época, pues muchos de los padres de mis compañeros, porque no fue el mío, no fue mi caso, estudiaron ahí primero e inclusive los maestros, algunos de grata memoria como Flores Meyer, Marco Antonio Flores Meyer, cuando regresó a Querétaro después de muchos años, empezó a decirnos, mira, tu papá estudió también aquí, se sentaba en este lugar, yo le di clases, entonces, caray, una memoria prodigiosa de este maestro, y bueno, por algunos no tan querido, pero en mi caso sí muy querido, don Marco Antonio Flores Meyer, y así había otros que pues ya habían estado en Querétaro, o que seguían desde que llegaron aquí los maristas. Sí. Bien, antes de que nos come el tiempo, ¿qué cosas encontró Francisco Ramos de Cárdenas? Algunos puntos a señalar. Antes de ir aquí, también encontramos un relato medio grotesco de sacrificios humanos y desmanes que pasan en Querétaro. Pero antes vamos, digamos, a las partes agradables, ¿no? De las informaciones que en general se pudieron obtener de esta relación geográfica. Pues bien, lo más importante, y como mencionábamos hace un momento, fue de que Connie, bueno, gracias a que era mercader y tenía esa habilidad para comerciar, empieza en tratos con los españoles, inclusive con los que venían acá del estado de lo que ahora es el estado de Guanajuato, entre ellos Maximiliano de Angulo, pues empieza a trabar amistad, empieza a convencer a los que habitaban aquí, algunos... Hernán Pérez de Bocanegra. Sí, Hernán Pérez de Bocanegra, principalmente sus expediciones. Recordemos que era encomendero porque Nuño de Guzmán le había dado toda esta región del Bajío. Entonces, pues enviaba expediciones pues para tomar posesión de las tierras. Bueno, lo interesante es de que le da todo el mérito a Fernando de Tapia, a Connie, que bueno, acepta inmediatamente la religión católica, se bautiza, y bueno, toma el nombre de Fernando de Tapia. Y bueno, tiene esa capacidad de organizar, y después con uno de los soldados que trae, se me fue el nombre, Bocanegra. Hernán Pérez de Bocanegra. Sí, se me fue de momento. Sánchez de Alanís, pues diseñan lo que va a ser la población y más tarde la ciudad de Santiago de Querétaro. Entonces, estos trazados de calles angostitas, banquetitas y cosas que tenemos aquí en la ciudad, ¿se deberán a Juan Sánchez de Alanís? Definitivamente, yo sí creo en eso, y bueno, recordemos que hace una división. Querétaro, había mencionado al principio, es pueblo de indios, entonces todos los indígenas que habitaban aquí, para no mezclarse con las poquísimas familias españolas que había aquí en Querétaro, o que se quedaron aquí en Querétaro en ese momento de la creación de la ciudad, bueno, toman la parte sur de lo que sería el Sangremal, lo que ahora es el barrio de San Francisquito, que es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. ¿Para qué lado se extienden todos ellos? De Zaragoza hacia lo que ahora es la avenida Constituyentes, y en cambio hacia abajo los pocos españoles que lo llegan a habitar empiezan a habitar esta región, y de ahí que se forme primero la Plaza de Armas. Claro, sí. Y bueno, que más tarde pues ahí va a estar lo que ahora conocemos como la Casa de la Corregidora.
Y la iglesia principal, más abajo todavía a las faldas, como comentaba, San Francisco, San ¿no? Francisco, sí. Entonces, y es algo curioso porque muy pocas ciudades en México tienen este tipo de construcción. Generalmente podemos ir a cualquier ciudad o a la mayoría de las ciudades mexicanas y encontramos que en la plaza principal está de un lado el poder civil y del otro lado el poder religioso, pero están en la misma plaza. Caso concreto de la Ciudad de México, está nuestro querido Zócalo, en un extremo está la Catedral Metropolitana y en el otro está Palacio Nacional. Y Así es. enfrente tenemos también lo que serían o lo que son ahora los poderes de la ciudad. Sí, Entonces todo queda concentrado y en cambio Querétaro no, por ese tipo de fundación. Lo más importante en ese momento era ese pueblo de indios, que más tarde fue República de Indios, y unos cuantos españoles. Pero cuando se dan cuenta de la bondad de algunas tierras, que hay aquí, pues aquí recuerden, comienza el Bajío, pues sí, empieza además, a poblar. Sí, empieza a haber un flujo de gente muy importante que van hacia las minas de Guanajuato, Zacatecas, y Querétaro se convierte en una zona de paso. Las familias españolas se incrementan en un gran porcentaje, Sí. y entonces toda la cuadrícula que conocemos en el centro, que ya está en el llano, pues detona, de repente crece bastante. Y digamos el pueblo de indios que estaba en lo que es en la Loma de Sangremal, en San Francisquito, ahí por donde están los arcos, todas las irregularidades, eran como los puntos preferidos para los pueblos de indio que estaban más cerca de los ríos o de las zonas con accidentes geográficos, que para ellos era más bondadoso vivir, no así los españoles, que preferían sus formas de ciudades en lugares planos con cuadrículas tipo ajedrez para hacer sus ciudades. Así es, y para 1582, para cuando se hace esta relación, aproximadamente hay 50 familias ya de españoles, habitando lo que es Querétaro en la actualidad, ¿no? La ciudad de Querétaro. Sí. Entonces, pues sí nos damos cuenta de que originalmente pues esto lo dominaban los indígenas y pues principalmente los Tapia. Los Tapia. O sea, sí, los Tapia. Sí, al parecer cuando se hace la relación geográfica ya había muerto Fernando y quedaba su hijo Diego de Tapia, sí, el cual todavía era muy poderoso, y yo siento que tenía una fuerte influencia en Francisco Ramos de Cárdenas y Hernando de Vargas, por los cuales pues queda como un campeón, ¿no? Sí. Su padre don Fernando de Tapia que hizo maravillas, que ya luego en los siguientes documentos vemos que bueno, pues no era tan agraciado, y que hubo ciertos detalles con don Fernando de Tapia. Y sí, por última silla, para rápidamente cerrar esto, les comentaba que, bueno, esta relación son 50 preguntas donde se investiga de todo lo que hay, sí, y todo lo que puede dar esta región, en especial de Querétaro. Bueno, y al final se agrega en hoja aparte un plano, sí, de dónde está ubicado Tlaxco, que tantos dolores de cabeza ha provocado en muchos investigadores. Bueno, está perdido. Y comentaba al principio que hace algunos años este investigador, tengo que ver de nuevo la entrevista para ahora sí anotar bien su nombre y no se me olvide. Él comenta que cuando estaba estudiando, el maestro Matos Moctezuma escribe un libro donde habla también que al final pues, debe de haber 16 cuadros que hablan de todas estas maravillas. Y bueno, lo leo con avidez, es increíble, pero al final digo, ¿y dónde están los cuadros, las pinturas de las que habla el maestro Matos? Es más, como él había sido mi maestro y todo eso, sí, sí, y ya llevamos la amistad por lo del Templo Mayor, dice, no, pues yo voy y le reclamo, oiga maestro, pues aquí estamos jugando, nos da a probar esta maravilla del libro, y al final uno esperando ver los diagramas, las pinturas, no vemos nada. La respuesta fue, es que no existen, se perdieron. Alguien tuvo la cuestión de arrancar estas hojas. Y dice, bueno, pasan los años, ya estamos hablando ya estábamos en el año 2000, sí, cuando él en España está investigando otras cosas y le dan permiso de entrar a lo que fue una de las grandes bibliotecas de algún español importante por ahí, ¿no? Sí. Y encuentra una nota, 16 cromos
de México, bla, 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 y unas iniciales. Dice, pero si esta es la biblioteca de cierto lugar de España, de Madrid, creo. No, pues dice, luego voy. El problema es que años antes un mexicano había entrado ahí y se había robado algunos documentos. Entonces, para entrar, dice, me costó, pero lo logré. Como estaba bien inventariado aquello, fui directo a donde. Y oh, sorpresa, ahí estaban las pinturas que le faltaban al libro del maestro Matos. Entonces no dudo que alguien en ese afán le gustaron y se las llevó. Y está por ahí en alguna biblioteca perdida. Y hay un capítulo completo en la relación geográfica que se perdió, que nos ha comentado José Ignacio Urquiola Permisán. Pero bueno, ya el tiempo se nos fue. Ya en julio vamos a regresar a los temas de la conquista de Querétaro. Gracias, Esteban. Gracias, Raúl. Gracias a todos nuestros estimados radioescuchas. A Bravo, a Carlos Bravo en los controles técnicos, y pues pasen un bonito fin de semana. No olviden su paraguas porque parece que va a llover. Así es. Gracias, amigos. Gracias a todos. Gracias a Carlos Bravo en controles técnicos, y nos vemos hasta la próxima. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Radio Universidad 89.5 FM.